Podemos hablar de la historia, pero también del presente, porque Enrique Borja está con nosotros el día de hoy. Los saludo con mucho gusto. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Meta. Lo tenemos, ahora lo tenemos en unos instantes, pero bueno, todo para platicar acerca del América, desde luego, uno de los equipos donde él jugó y donde fue figura, pero... Donde lo secuestraron. Sí, No, no es cierto. pero Es una sobre palabra todo muy fea, también, pero se lo llevaron a la fuerza, ¿eh? Enrique, te saludamos con mucho gusto. ¿Y quién mejor que tú para contarnos lo que fue Aarón Padilla para el fútbol mexicano? Un abrazo, ¿cómo estás, Enrique? Bienvenido. Iñaki, Virginia, Rojo, un abrazo a todos los tres y a todo ese gran público que tienen. Pues ayer triste porque se fue mi amigo de toda la vida, mi hermano, pero hoy ya estamos más tranquilos porque él hubiera querido que todo el mundo estuviéramos tranquilos. Hemos recibido principalmente su familia y yo le he mandado muchos de los mensajes. Mucho de la idea, que es lo que tú me preguntas, de ese cariño que dejó Aarón en toda la gente, a la gente de fútbol, fuera, dentro de las canchas, y al haber sido seleccionado nacional y gente de Pumas y del fútbol, pues lógicamente dejó muchísima gente, dejó un legado muy grande como futbolista y creo que fue de los mejores extremos izquierdos y además la pareja de toda mi vida en la cancha y fuera de ella. Virginia, adelante, por favor. Si yo te quiero preguntar, buenas tardes, este es tu programa. Buenas tardes. Para ti, ¿qué representaba ser compañero de Aarón Padilla? Mira, es tan grande lo que te puedo decir porque nos conocimos desde que prácticamente yo llego a Pumas. Entonces estás hablando de prácticamente 1963 hasta la fecha. Y te digo hasta la fecha porque hemos estado en contacto todo el tiempo. Pero como te decía, dentro y fuera de la cancha, somos amigos de fútbol, de equipo, de selección nacional, amigos personales, amigas donde fueron las novias, las esposas, los hijos, los nietos. Entonces tengo muchísimo por qué decirte lo de Aarón. Entonces es tanto, Virginia, que te digo, es mucho, y además le doy gracias a la vida que me haya tocado un amigo, un hermano como Aarón, y que compartimos tantas cosas. A veces muy difíciles en las canchas, a veces extraordinarias, y a veces también en lo personal todo lo pudimos compartir. Enrique, mientras platicamos contigo, vamos a ver algunas imágenes de Aarón, incluso contigo también en la cancha, Claro. Fotografías, todo lo que dejó como datos y como estadísticas. Y Rojo, por favor, cualquier pregunta que tengas para Enrique, adelante. Veamos los números de Aarón Padilla, me interesan mucho y obviamente saludar con muchísimo gusto a Enrique Borja, admiradísimo y muy querido. Gracias, Porque además, pues los dos salen de esta cantera cuando era una verdadera cantera de talentos y de gente de fútbol en el fútbol mexicano. Yo quiero que me cuentes esos primeros días, cómo se veía la vida. Nosotros la veíamos ahora, o la vemos en blanco y negro, cómo se veía el Club Universidad, cómo eran los entrenamientos en esas épocas, en un pues muy joven Pumas y muy jóvenes ustedes. Lo que acabas de decir, Rojo, era un equipo, por lo menos me toca a mí, yo salía de preparatoria 6, Aarón ya estaba ahí, estaba en la preparatoria 5, había muchos jugadores que inclusive no pertenecían a ese tipo de preparatorias, pero habían llegado a la universidad ya a carrera, Luis Regueiro, José González, y había gente que estaba ahí, los hermanos Rodríguez, el primo Manolo, o sea, mucha gente que estaba ahí había jugadores muy interesantes, extranjeros, estaba Echeverri, estaba Ibrasi, estaba Nicola, y además estaba uno de los que para mí ha sido técnico extranjero más importante, pues, y al cual le agradezco, y a Aarón también, que era Renato Cesarini. Entonces, ¿cómo se veía? Era realmente una hermandad, pero esa hermandad venía desde que el equipo estaba en segunda división, cuando asciende con Octavio Vial. Todos se conocían muy bien, se llevaban muy bien, y nos recibieron, por lo menos yo tuve, casi llego un año y tanto después de Aarón, pero a mí me reciben de maravilla. Lo que pasa es que desde el primer momento, por la posición que juega Aarón, que era extremo izquierdo y yo centro delantero, pues lógicamente teníamos una conexión dentro de la cancha, haciendo pareja, haciendo cómplices de la cancha, y lo cual me entendía yo perfectamente con él. Pero después de la cancha, pues, prácticamente yo convivía mucho con él, conocía a sus papás, a sus hermanos. En un momento luego tuvimos oportunidad de que con las novias, en fin, yo conozco a Sagrario después de que conozco a Aarón. Yo prácticamente ¿Cómo eran esas épocas de andar de novios los cuatro? Cuéntenos. Pues primero Aarón tenía otra novia, que es la que cuando la conocimos, y después ya termina con esa novia, conoce a Chela, y además hicimos muy buena amistad en todos aspectos. O sea, tuvimos oportunidad de convivir las bodas de ambos y pues los nacimientos de los hijos y muchas veces de los nietos.
Entonces compartíamos todo porque íbamos a lugares, viajábamos, nos toca ir a la Copa del Mundo a Francia, pues él con sus hijos y Sagrar y yo con los nuestros, y ahí tuvimos oportunidad de ver el Mundial, viajar por muchos lugares, compartir muchísimas cosas en ese viaje que fue extraordinario. En fin, compartíamos muchísimas cosas, comidas, cenas, idas a pasear, viajes, en fin, compartíamos mucho. Y aparte situaciones de amigos, de cambios de trabajo, situaciones de retiros, en fin, muchas cosas de ese tipo. Enrique, digo, aprovechando que estamos platicando contigo, yo te planteo una pregunta. Hoy el fútbol mexicano parece que tiene que ver más con la pasión, con el insulto en los medios, las personas se dedican, la gente que está, digamos, dirigiendo, está más preocupada por un tema económico y todo el mundo dice que Aarón Padilla era un caballero. Lo vamos a extrañar esta generación a la que tú perteneces, donde eran verdaderos caballeros y apasionados del fútbol, pero entendiendo lo que significa este deporte. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Aarón. En la cancha siempre fue, además, uno de los jugadores más limpios. Era un jugador muy pundonoroso, con una gran calidad. Era un extraordinario extremo, nos conocíamos perfectamente y lo entrenábamos. Desde que llegamos a Pumas, entrenábamos después de que se iban los demás. Nosotros nos quedábamos para hacer jugadas. Yo sabía perfectamente lo que era cuando hacía su bicicleta, que era la jugada preferida de él y que se la hizo a jugadores nacionales y extranjeros, y la hizo en muchos lugares del mundo, incluyendo la Copa del Mundo. Es más, el pase que me da a mí para el gol que meto contra Francia en Wembley, en 1966, esa jugada la hace él y en un momento centra. Entonces, después se queda para la posteridad con la narración de Fernando Marcos, de no falles, no falles. Gol de México, pero el pase es de Aarón Padilla. Sí. Y ese tipo de jugada la teníamos. Sí, fue un caballero dentro. Después ocupó puestos, creo que de lo más importante fue cuando estuvo con Pumas, cuando Pumas logra tener los 2 campeonatos. Ahí estaba con Arturo y estaba con el técnico Hugo Sánchez. Entonces también fueron a jugar a España, o sea, campeón de campeones. Yo creo que fue esa labor muy importante. Y luego entra a la federación para manejar dos comisiones, siendo presidente él, la de arbitraje y después la de ¿cómo se llama? La disciplinaria. Sí. Que ahí sí tenías que tener ese temperamento, pero también esa mano izquierda para poder ser justo, pero también tratar de ser en un momento dado lo más claro posible. Le ayudó mucho haber sido jugador y de ese tipo de jugador que deja muy bonitos recuerdos. Sí, se metió en la silla más caliente, una de las más calientes, donde se hablaba de eso todas las semanas. Claro. Y todas las semanas tenía que salir Aarón Padilla a dar explicaciones del ordenador y no el ordenador. Yo lo recuerdo perfectamente. Yo me lo hubiera ahorrado, pero a él le gustaba tanto el fútbol que le valió y pasó sobre todo eso y se metió a ese lugar tan horroroso. Sí, eso hizo, porque él creía en el fútbol, creía, como creo yo también, en la honestidad del fútbol y lo defendió total y cabalmente siempre que pudo. Y tenemos que recordar eso siempre porque de repente se pierde a través de la pasión, se pierde un poquito el entendimiento y el fútbol es un deporte que no se nos olvide. Y bueno, pues ojalá podamos platicar pronto, Enrique, pronto acerca del América, acerca de los Pumas, que vuelva el fútbol a la Liga MX para que tengamos también muchas cosas que comentar. Te mandamos un abrazo. Claro que gracias sí. por estos minutos para Meta. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes por recordar a Aarón, porque yo creo que donde quiera que esté está consciente él de lo que dejó de legado aquí en México. Y gracias a toda la gente que ha mandado tantos mensajes. Un abrazo para ti, para toda la familia. Muchísimas gracias, Enrique. Mucho, por favor. Ahí están Gracias. las palabras de Enrique Borja, recordando, así es,